Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Hola a todos, bienvenidos una semana más a Foro de la Historia. Y hoy vamos a hablar pues, de un tema, como ya habéis podido oír en la presentación, pues bastante polémico, sobre todo en la época. Estamos hablando de 1898, ya os puede sonar un poco, ¿no?, de lo que vamos a hablar. Y vamos a hablar de el hundimiento, ¿no?, esa explosión del Maine, del acorazado Maine, el barco militar de los Estados Unidos, ¿no?, que fue usado como excusa, como ahora veremos, ¿no?, para declarar la guerra a Estados Unidos, a España, y bueno, pues apoderarse de las pocas territorios que tenían en ultramar, ¿no? Estamos hablando de Cuba, principalmente Cuba, pero también de Puerto Rico, de Filipinas y de Guam. Es una guerra, prácticamente una guerra relámpago, donde las diferencias militares eran tan grandes y tan notorias que prácticamente en pocos meses finalizó esa guerra pues con la derrota total de España, ¿no? Vamos a hablar un poco de ese contexto histórico, de cómo llega a suceder ese hecho tan lamentable. Vamos a hablar del acorazado Maine, de cómo era, por qué estaba en ese tiempo, en ese momento en La Habana. Vamos a hablar de probablemente la causa fundamental, ¿no?, del desarrollo y de la declaración de la guerra, que fue la prensa amarilla, ¿no?, la prensa sensacionalista norteamericana, ¿no?, con personajes como Pulitzer o Hearst, que fueron los que prácticamente impulsaron, ¿no?, o convencieron a todo el mundo a que los Estados Unidos tenía que declarar la guerra a un país que entonces era un país menor como España. Y finalmente vamos a hablar un poco qué tenemos, es decir, qué pruebas había para acusar a España de su hundimiento, y vamos a demostrar pues, que todo lo que se dijo estaba basado no solo en bulos, sino en bulos y en mentiras y en engaños, como vamos a demostrar pues, con los informes que se hicieron posteriores. Claro, ya estaba todo realizado muchos años después, y vamos a ver pues, que esto de los bulos no es solo de ahora. Esto de las mentiras y de la prensa que se inventa cosas no es solo de aquí. Vamos a empezar, como ya hemos comentado, con ese contexto histórico. Nos retrotraemos un poco, ¿no?, 80 años antes, ¿no?, de ese suceso, de ese percance. En 1823 se promulga en el famoso discurso del presidente James Monroe en la llamada Doctrina Monroe. Básicamente, ¿a qué se refería esa Doctrina Monroe? En una sola frase que es bastante notoria y bastante importante: América para los americanos. Ya quedaba claro que los que no fueran americanos no pintaban nada allí, ¿no? Y estamos hablando de que España tenía posesiones. En 1823 prácticamente había gran parte, por ejemplo, México se había independizado 2 años antes, en lo que era Nueva España, ¿no?, y formándose un nuevo país llamado México. Pero todavía tenía pues presencia, ¿no?, sobre todo en Cuba. Y Cuba era importante, era muy importante para Estados Unidos, o por lo menos eso decían. De hecho, ese mismo año, 1823, John Quincy Adams, que todavía no era presidente, pero que llegó a ser, creo que fue el 5º presidente de los Estados Unidos, si no recuerdo mal, y era hijo de John Adams, ¿no?, que fue el segundo, que fue uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, llegó a decir, como hemos dicho en ese 1823, que Cuba era de suma importancia, es literal, de suma importancia para los Estados Unidos y más que ningún otro territorio. Con lo cual ya dejaba clara la importancia y que habían puesto los ojos en esa isla de las Antillas que pertenecía, que era parte, no es que pertenecía, que era parte de España. Es decir, España, tenemos que recalcar una y otra vez que España nunca tuvo colonias. Siempre todos esos territorios de ultramar eran partes de España. De hecho, en el momento en el que sucede, 1823, creo que Cuba era una capitanía general. O no, bueno, hubo épocas, ¿no?, sobre todo en la época de la Constitución de Cádiz, o incluso en la época del trienio liberal, que se transformaron, que dejaron de considerarse empezaron a considerarse provincias, mejor dicho, ¿no?, y no capitanías generales. Pero bueno, prácticamente en 1898, es decir, cuando sucede esto, era una provincia y con bastante autonomía, como ahora veremos. Es decir, era una provincia más, con lo cual queda claro que era parte de España, como ya todos sabemos, ¿no? Pero bueno, volvemos a decir que España nunca tuvo colonias.
y el artículo primero de la Constitución de Cádiz lo refleja nítidamente, es decir, eso de que se refería en esa Constitución a los españoles de ambos hemisferios. Esto, como ya hemos comentado, esta doctrina Monroe y toda esa idea que tenían de Cuba fue 80 años antes, pero hay pruebas, ¿no?, de que ya unos pocos años antes del 1898 Estados Unidos ya tenía planes con Cuba y planes contra España, evidentemente. Incluso se sabe que en 1896 había un borrador, disponían un borrador al que llamaban guerra contra España, ¿no? Fijaros que tenían la idea de conquistar las Islas Canarias para desde allí, desde las Islas Canarias, pues, digamos, tener su base de operaciones para atacar las costas españolas, ¿no? Y no solo hablamos de atacar, evidentemente, Cuba, Puerto Rico, Manila, sino también incluso Cádiz o Barcelona, con lo cual lo tenían ya, o por lo menos tenían en mente una posible ofensiva contra España, focalizado sobre todo en obtener todos esos territorios que eran parte de España. Con lo cual podemos considerar que antes de 1898, antes de la explosión del Maine, pues todo estaba preparado, con lo cual debemos pensar muy mal de todo lo que sucedería después. Vamos a centrarnos un poco en el acorazado Maine. El acorazado Maine estuvo solo 21 días en La Habana. Era un buque a vapor, tenía 6.682 toneladas, no era uno de los mejores barcos de los que disponía la Marina norteamericana, era un acorazado de segunda clase, que tenía 96 metros de eslora, por ejemplo, y que tenía una velocidad máxima de 18 nudos y casi 400 tripulantes, ¿no? Era un barco a vapor, había sido dotado 8 años antes, ¿no?, de su hundimiento, y para compararlo un poco, ¿no?, podemos relacionarlo con el crucero Alfonso XII. El crucero Alfonso XII queremos relacionarlo porque estaba en La Habana cuando sucedieron los hechos. De hecho, estaba a 200 metros del Maine cuando se hundió y fueron los primeros que socorrieron a los afectados del hundimiento, que lograron salvar su vida, que no fueron muchos, es decir, hubo muchos muertos en aquel hundimiento. Pero el crucero Alfonso XII tenía prácticamente la mitad de las toneladas del acorazado Maine, tenía casi los mismos tripulantes, 380, y un poder de fuego bastante inferior, con lo cual, para que podáis un poco ver cuál era el poderío de una y otra marina, focalizándolo en dos barcos, ¿no? El capitán del acorazado Maine era Charles Dwight Sigsbee. Y ahora tenemos que preguntarnos, yo creo, algo importante. Es decir, ¿qué hacía un barco militar en Cuba? En la Cuba española, ¿no? Y entonces vamos a situarnos en 1897. ¿Vale? En 1897, en Cuba había disidencia. Evidentemente, en Cuba había gente que estaba a favor de la independencia total de Cuba de España, ¿no? Y ante estos disturbios y estos problemas, pues España decidió aplicar un régimen especial, un régimen muy autonómico. Es decir, dotar a la isla, pero no solo a Cuba, sino también a Puerto Rico, por ejemplo, ¿no?, de un régimen, incluso creo que también a Manila. Es decir, es un poco a todos los territorios de ultramar, dotarle de un régimen especial, donde tuvieran mayor autonomía frente a España, ¿no? Realmente esto se aplicó desde el 1 de enero de 1898 y desencadenó algunos disturbios, pero no todos eran a favor de los disidentes. También había contra esa autonomía, precisamente, ¿no? Los que estaban en contra, bueno, del nuevo gobernador frente al antiguo gobernador. Y bueno, pues hubo, como hemos comentado, algunos disturbios. Y bueno, pues relacionado con estos disturbios y con ese interés que tenía Estados Unidos en Cuba, lo que hizo es una petición oficial, formal, a través del embajador de España en Estados Unidos, como gesto amistoso y para respaldar precisamente esa supuesta, entre comillas, pacificación de la isla, con esa autonomía, etcétera. Pues bueno, hubo una petición de enviar ese barco, pues, pero como gesto amistoso, ¿no? Es decir, vamos a decir que era un gesto amistoso. Evidentemente era un gesto nada amistoso, ¿no? Pero lo envolvieron así. Lo que ocurre es que ya las malas intenciones se ven en el momento en que se sabe, a día de hoy, que pese a que se hizo oficialmente esa petición, ya que era territorio español, el presidente McKinley, un día antes de esa petición ya había ordenado al barco partir. Con lo cual estamos hablando de que ya las intenciones, es decir, hubiera ido sí o sí. Como ocurre, no sabremos si España hubiera negado esa
ese gesto, pues no sabemos lo que hubiera pasado, porque el barco, como hemos comentado, ya estaba de camino a la isla, ¿no? El 25 de enero de 1898 es el día que entra en la bahía de La Habana, pero como ya hemos comentado, perdón, las intenciones no eran nada amistosas, ¿no? Y eso vamos a ver por qué no eran esas condiciones, digamos, para la paz. Solo tenía de amistoso los colores, porque ya sabéis que los barcos tienen diferentes colores en tiempos de guerra y en tiempos de paz, ¿no? Entonces sí llevaba los colores en tiempos de paz, pero era lo único que vamos a catalogar de amistoso, ya que estaban dispuestos, era un barco dispuesto para el combate, es decir, lo que se suele decir como zafarrancho de combate. ¿Y en qué nos basamos para decirlo? Pues en que los cañones estaban montados, los tubos lanzatorpedos estaban cargados, los proyectiles, toda la munición de ese barco estaba fuera de la Santa Bárbara, que era el almacén donde se solía guardar. Ningún barco en época de paz o en un tiempo de paz o con un aliado llega en esas condiciones, ¿no? Eso. Y luego la vigilancia, es decir, estaban bastante obsesionados, ¿no? con que les iban a atacar, y la vigilancia era 24/7, es decir, estaban todo el día pendientes, porque, sobre todo por la noche, con lo cual, bueno, pues incluso se autoabastecían. Es decir, los primeros días nadie, tenían prohibido bajar a tierra, es decir, se plantaron allí el barco y prácticamente la comida y el agua se la traían desde Florida, no se fiaban de que los españoles de Cuba les pudieran envenenar o echar algo al agua, etcétera. O sea que apenas fueron a tierra. La verdad es que bien es verdad que con el paso de los días, ¿no? Que todo se vio bien, fueron viendo pues que no había ningún problema, ni que España les quería atacar, ni nada por el estilo. Pues sí que es verdad que hubo alguna recepción oficial, es decir, el capitán y algunos de los oficiales, el capitán Sixby, y algunos oficiales incluso se dice que asistieron a una corrida de toros allí en la isla. Pero bueno, lo que ocurre es que, como ya hemos comentado, ese 25 de enero es cuando fondea por primera vez en La Habana, y el 15 de febrero, es decir, 21 días después, exactamente a las 21:40 de la noche, se produjeron 2 explosiones en el barco. La segunda mucho más fuerte, mucho más estrondosa, y el barco se hundió en llamas. Prácticamente fue una auténtica tragedia. De los casi 400 tripulantes, 266 murieron, es decir, más de la mitad, y hubo 59 heridos. Curiosamente, de los 266 fallecidos, ¿no? Solo fallecieron 2 oficiales, la mayoría eran marinería. Y decimos, ¿por qué? Pues porque el barco se hundió por la proa. Es decir, la popa tardó un poco más en hundirse, y en la popa es donde estaban todos los camarotes de los oficiales, ¿no? Como hemos comentado, bueno, pues a grosso modo es el 15 de febrero, se hunde. Un mes después, aproximadamente, salió el informe oficial, el informe en el que solo participaron estadounidenses, no les dejaron participar a los españoles. Y el informe pues decía, a finales de marzo, como hemos comentado, que fue causado por una mina, es decir, por fue una explosión externa, con lo cual causado probablemente por una mina, y evidentemente pues culpaba directamente a los españoles, ¿no? Un mes después fue 25 de abril, la declaración de guerra a España, con carácter retroactivo, curiosamente, de unos días antes. En 3 meses, prácticamente el 12 de agosto, poco más de 3 meses, el fin de la guerra y la pérdida final de todos estos territorios que, como hemos comentado y como no dejaremos de hacerlo, pertenecían a España porque eran parte de España. Y ahora vamos a centrarnos un poco en lo que me parece más interesante, que es el poder de la prensa, ¿no? La prensa sensacionalista en este tiempo, que fue clave, como ya hemos comentado, fue clave, ¿no? En esa declaración, en la declaración de guerra contra España, y esa presión que ejerció sobre la población de Estados Unidos, incluso sobre el presidente, que no era desde luego, no era su idea declarar la guerra a España. Hay 3 medios de los que debemos destacar, que son The Sun, por ejemplo, uno de ellos, The World, que pertenecía a Pulitzer, el famoso Pulitzer, y sobre todo y por encima de todo The Journal de Nueva York, ¿no? Es decir, que pertenecía a William Randolph Hearst, y fue tal su obsesión, ¿no? con la necesidad de declarar una guerra a España, que muchos le llamaron la guerra de Hearst, más que la guerra entre Estados Unidos y Cuba, y España. O sea, algo realmente. El World y el Journal
prácticamente durante todos estos tiempos, desde que se produjo la explosión, aunque antes ya la presión contra España fue bastante clara, pero desde la explosión prácticamente dedicaban 8 páginas diarias al conflicto. Es decir, era un monólogo continuo y prácticamente vendían 1 millón de ejemplares al día cada uno. O sea, estamos hablando de que llegaban mucha a todas esos bulos y esas mentiras que publicaron estos días, pues llegaban a la gran parte de la ciudadanía norteamericana, con lo cual, evidentemente, la idea que tenía la gente pues era muy contra lo español, ¿no? Había otra prensa, por supuesto, ¿no? Más neutral, ¿no? La mayoría de prensa conservadora. Ahí tenemos The Herald, The Times, por ejemplo, que acusaba a estos medios, es decir, a The Sun, al The World o al Journey, les llamaban patrioteros, que lo único que trataban era provocar una guerra contra España. Con lo cual, evidentemente, incluso la prensa también estaba dividida y no toda estaba a favor, ¿no?, de esa locura de generar una guerra, ¿no? Pero claro, tras el 15 de febrero, esa explosión del acorazado y ese hundimiento del Maine, pues bueno, pues curiosamente, inicialmente se habla de combustión espontánea y causas naturales y accidentales, ¿no? Estos son, muchas de estas frases que voy a decir o que voy a comentar, las pongo entre comillas porque son textos literales que se publicaron en la prensa de la época, ¿no? Incluso el presidente McKinley también pensaba que había sido una explosión interna. Es decir, en ningún momento todavía no se pensaba... Es decir, todavía, digamos, esa prensa sensacionalista, ese Hearst y ese Pulitzer no habían influido hasta cambiar prácticamente la percepción de la realidad, ¿no? Pero claro, esta explosión del Maine pues, fue aprovechada, como hemos comentado, por estos periódicos y vamos a leer un poco algunos de los titulares del Hearst, ¿no? del Journal de Hearst. Titulaba: Obra del enemigo. El hundimiento, obra del enemigo. El país vibra con la fiebre de la guerra. O sea, estos son literales, es decir, frases literales. Esperaron a la noche para lanzar la mina. O sea, ya saben perfectamente que fue por una mina. Evidentemente nunca se pudo saber si fue por una mina o no. Era una de las... Evidentemente cuando se trata de una explosión exterior, pues puede ser por una mina, pues puede ser por un torpedo, ¿no? Pero ya hablaban de mina. Destruido a traición. Evidentemente ya estaban hablando pues de una acción de España como enemigo. En cuanto al Word de Pulitzer, comentaban cosas similares, ¿no? Causada por una bomba o torpedo, bueno, aquí dejan un poco más de margen, pero hablaban ya que en Estados Unidos se vivía el espíritu de la guerra. O sea, ya estábamos hablando de que ya todo el mundo quería la guerra. Incluso estos medios como estos aportaron pruebas falsas, hasta el punto de entrevistar a falsos testigos que afirmaban haber vendido minas a España. O sea, realmente era surrealista, ¿no? Nunca mejor dicho. Y nos resultaría gracioso cuando esto lo que realmente provocó muchos muertos, ¿no? Porque provocó una guerra y las guerras siempre mueren mucha gente. Con lo cual, bueno, en fin. Incluso antes del informe oficial, es decir, antes de conocer, ¿no?, que el informe oficial, que ahora veremos un poco en qué se basó, antes de ese informe oficial, causado por una explosión externa, se leían titulares como que era consecuencia del salvajismo permanente en el carácter español. O sea, el problema era el carácter español que era salvaje. Tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos fue prácticamente el único país que nació como democracia, ¿no? El resto de los países, como ya sabéis, ¿no?, pues tenían mucha más historia. Evidentemente Estados Unidos es un país con muy poquita historia y había pasado por muchos regímenes diferentes, ¿no? Estamos hablando de, fíjate, siglos y siglos de historia, ¿no? O por lo menos historia de España, imaginar, ¿no? Con lo cual España, al ser una monarquía, tenía una percepción de que España era algo muy atrasado, es decir, era algo muy arcaico, y despreciaban totalmente, como se ve, ese carácter, ¿no? Salvajismo permanente. Fíjate, si estudiaron un poco... ¿Qué digo yo? ¿Qué se me ocurre? Pues la escuela de Salamanca, es decir, ese salvajismo permanente, en fin, bastante lamentable todo, ¿no? Pero bueno. Imaginaros tras el informe oficial, ¿no? El tribunal Samson, que probablemente hablaba de una mina, probablemente, es decir, de una explosión exterior, pues ya, pues los titulares ya, pues cambiaron, pues esto que hemos comentado era previo, pues imaginaros, ¿no? La flota española, incluso se llegó a leer que la poderosa flota española ya viene hacia nuestras costas, o sea, un delirio, de verdad. Pero claro, esto llegaba, como hemos comentado, a gran parte de la sociedad norteamericana, que prácticamente pues se embebía este tipo de titular, este tipo de ideas.
Incluso otro de los titulares, el presidente prepara un mensaje de guerra, es decir, ya sabía perfectamente lo que iba a hacer el presidente, cuando el presidente McKinley no estaba a favor de la guerra, ni siquiera después del informe, ¿no? Es decir, no deseaba la guerra. Incluso llegó a decir que le bastaba, o llegaron a decir que le bastaba con que España pagara el coste del barco. Estamos hablando que el barco costaba aproximadamente 2,5 millones de euros, es decir, que se hubiera contentado con... esto evidentemente pues enarmó un poco más esta prensa sensacionalista, ¿no? Incluso hablaba, el presidente hablaba de las aspiraciones de Estados Unidos como un pueblo cristiano era la paz, con lo cual, es decir, nada belicista comparado con Pulitzer o Hearst, ¿no? Con esta prensa sensacionalista, ¿no? Pero claro, al final, evidentemente, la presión del país, que ya era notable, incluso el acuerdo entre las dos cámaras, pues obligó al presidente, no tuvo otra opción el presidente que de la declaración de guerra. Que habíamos comentado, la guerra la declara el 25 de abril, pero con fecha del 21, es decir, con carácter retroactivo. Una cosa bastante curiosa, ¿no? Con respecto a los informes, ¿qué podemos decir? Bueno, pues el Tribunal Sanson, ese primer informe que fue a finales de marzo, es decir, prácticamente un mes después del hundimiento, pues hablaba que la explosión de una mina submarina había causado la explosión parcial de la Santa Bárbara del Maine. Eso, el informe bastó para la declaración de guerra y, como ya hemos comentado, la declaración de guerra, una guerra que duró tres meses y, bueno, pues tuvo poca historia, nunca mejor dicho, porque bueno, pues las diferencias fueron notables y España perdió todo lo que tenía en ultramar. Pero ¿qué pasó después? Es decir, porque el barco quedó hundido muy cerca de la costa, es decir, estamos hablando de, no sé si eran 200 metros, puede ser, o por ahí, es decir, estamos hablando de más o menos entre 12 y 15 metros de profundidad, es decir, muy cerquita de la superficie. Entonces, claro, a principios de 1902 comenzaron las demandas de Cuba de la necesidad de retirar esos restos porque dificultaba la navegación de otros barcos, claro. Estamos hablando que estos barcos podían tener entre 6 y 8 metros de calado, con lo cual, pues fíjate, pasaban muy cerquita, digamos, ¿no?, de los restos del barco. Entonces, bueno, pues finalmente, unos años después, es decir, era un proyecto de envergadura, ¿no?, para la época. En 1910 se decide reflotar el barco. Fue un proyecto que costó casi $800.000, es decir, bastante caro, $800.000 de la época. Y 2 años después, en marzo de 1912, se logra finalmente reflotar el Maine. El barco estuvo 6 meses fuera del agua, con lo cual permitió la inspección visual, ¿no?, del barco y del casco, ¿no? Entonces permitió, pues, sacar muchas conclusiones, ¿no? Y estas conclusiones eran bastante diferentes, ¿no?, a aquel informe del Tribunal Sanson. Por citar algunas, por ejemplo, el director del Cuerpo de Ingenieros Militares de los Estados Unidos indicó que la destrucción del casco se debió a 3 explosiones en los patrones de munición y que no pudo ser causado por una explosión exterior. Es decir, ahí descartaba totalmente una mina o un torpedo, es decir, descartaba totalmente, pues, aquel informe inicial, ¿no? Incluso un responsable, ¿no?, del New York World telegrafió a su periódico con su pronóstico y hablaba en titular, entre comillas, los restos demuestran de manera positiva y fehaciente que fueron internas las explosiones que causaron la destrucción del buque. Aquí, desde luego, en estos informes o en estas noticias de principios del siglo XX ya quedaba claro que todo había sido un montaje para forzar esa guerra. Pero vamos todavía un poco posterior. En 1975 apareció otro informe, en este caso de Rickover. Rickover era un almirante considerado el padre de los submarinos nucleares, es decir, se supone que algo de la mar sabía y algo de barcos sabía. Y lo que hizo fue, tras examinar todos los informes, ¿no?, tanto el de 1898, hemos comentado, el informe del Tribunal Sanson, como estos del director del Cuerpo de Ingenieros de 1911 y 1912, todos estos informes que surgieron tras reflotarlo, afirmó que la destrucción del Maine solo pudo deberse, es decir, ya descartaba totalmente cualquier otra, solo pudo deberse a una explosión interna, y lo más probable, indicaba, era que fue por el calor que causó un incendio en la carbonera, en la zona donde estaba el carbón. No vamos a olvidar que era un barco de vapor todavía. Es decir, solo pudo deberse, con lo cual, de nuevo, se descartaba
esa explosión exterior causada supuestamente por los españoles que causó la guerra. Con lo cual, una vez más se demostraba que fue una guerra injusta contra los españoles y basada en bulos y en mentiras. Con lo cual, en fin. Bueno, pues después de... Bueno, simplemente el Maine finalmente, estos 6 meses que estuvo en 1912, terminó hundido a 5 millas de la costa y a 1100 metros de profundidad, donde hoy en día también es verdad que se hicieron pues lo típico, ¿no? Esos funerales, ¿no? en la mar. Y bueno, pues hoy en día pues descansa pues a 1100 metros de profundidad, muy lejos de la superficie, como pues para, sobre todo para no perjudicar, ¿no? a esa navegación, ¿no? de los barcos. Y no sé qué pensáis, pero bueno, evidentemente yo creo que las pruebas son bastante claras, ¿no? de lo que sucedió realmente. Fue una explosión, muchos han catalogado una explosión que inició un imperio y acabó con otro. Bueno, pues evidentemente el imperio español ya era menos imperio, es decir, comparado con el poder que había tenido en otros tiempos, pues bueno, evidentemente España tenía posesiones o provincias en América, en ultramar y en Filipinas, que las perdió todas, pero digamos que España como potencia había disminuido unos cuantos escalones, ¿no? Como curiosidad, ¿no? Y ante aquella guerra injusta, ¿no? Y que los españoles se sabían perdidas porque no tenían prácticamente ninguna opción, ¿no? de algo positivo en aquel conflicto, pues por ejemplo la reina regente María Cristina, estamos hablando de 1898, Alfonso XII era menor de edad, Alfonso XII, perdón, había fallecido y Alfonso XIII era menor de edad. Y María Cristina, que era la madre, que era la reina regente de entonces, escribió a la reina Victoria para convencer de que le ayudara, ¿no? en esa guerra, para evitar, mejor dicho, esa guerra. Incluso también trató de convencer al emperador de Austria, ¿no? Para que, bueno, evidentemente trató de aunar algunos países, pero bueno, era evidentemente la idea de Estados Unidos estaba clara y no había marcha atrás, ¿no? Y bueno, pues simplemente, pues bueno, como aquella derrota y aquella pérdida de las provincias de ultramar, pues se considera como el desastre del 98, ¿no? en la historia española. Y bueno, pues acabó, ¿no? con ese imperio español que había nacido en 1492, es decir, duró muchos años, pero bueno, todo tiene su fin al final. Y como ya hemos comentado, pues perdieron Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam. Y Estados Unidos comenzó, ¿no? su expansión internacional desde entonces prácticamente, ¿no? Y prácticamente podemos considerar que fue el comienzo de una auténtica potencia mundial que permanece hasta hoy, pero bueno, que en muchos casos pues ya empieza a ser contestada por otros países. Y hasta aquí un poco el episodio de hoy, hasta aquí el Maine, la famosa explosión del Maine. Espero que os haya aportado alguna prueba, ¿no? Fehaciente de lo que sucedió realmente en aquellos días y aquellos bulos. Y nada, simplemente nos vemos otro día. Venga, hasta luego. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.